que comencemos ahora con este ciclo de A Otro Lado de la Palabra. Mi nombre es Claudia Gilardoni, soy la directora de las bibliotecas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para nosotros, poder colaborar con el Departamento de Literatura en este tipo de ciclos es una experiencia muy significativa, sobre todo cuando los temas se tratan de algo que para nosotros es el día a día, la cotidianidad con lo que trabajamos. Y la verdad es que resulta también sumamente interesante que podamos conversar sobre algo que también llama mucho la atención de todos los alumnos y todos los profesores en general del público que se relaciona con las bibliotecas, y no solamente con las bibliotecas como lugares, como espacios, como entornos, sino que también con la lectura y con los libros, y también con la información en general, porque es eso lo que contienen los libros. Por lo tanto, creo que el tema escogido hoy día es no solamente atractivo e interesante, tenemos mucha curiosidad por escuchar a los invitados, sino que también propone que hablemos sobre los intereses sobre lectura, sobre el fomento lector y sobre los formatos en los cuales viene y se presenta el contenido de los distintos libros y los distintos textos. Así es que, sin más, me gustaría agradecer su presencia, agradecer también que cuenten siempre con la biblioteca como un partner, como un aliado con el Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales, y ceder la palabra y dar comienzo a este ciclo. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras, por tus amables palabras. Mi nombre es Ezio Neira, soy director del Departamento de Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez, y junto a Christian Ambanter, quien tendrá a cargo la moderación, estamos trabajando en este ciclo al otro lado de la palabra ya desde hace unas cuantas ediciones que Christian tuvo a bien coordinar y organizar, junto por supuesto también al apoyo invaluable que nos han dado desde Bibliotecas UAI. Yo quería contarles rápidamente que este ciclo es uno en donde justamente se procura tener espacios de discusión alrededor de las diferentes actividades y dinámicas y actores que hacen parte del amplio ecosistema de la lectura y del libro, no solamente en Chile, ciertamente, sino con una mirada que se propone como regional, ¿no? Y por ello, en esta primera edición del ciclo, en el año 2022, estamos con la participación de tres, digamos, destacadas, especialistas, personas que vienen trabajando desde hace ya unos cuantos años en proyectos de bibliotecas digitales, de bibliotecas públicas digitales de muy alta factura, de muy alto valor. En primer lugar nos acompañará Christian, seguramente ahora también en breve introducirá con más detalle, nos acompañará Andrea Victorino, quien coordina la Biblioteca Digital de Bogotá, que es un proyecto muy impresionante, ya en breve Andrea nos lo va a introducir. Luego también Leandro Villalobos, quien es coordinador del equipo de trabajo de acceso a contenidos digitales de la Biblioteca, de la Biblioteca Nacional del Perú, y dentro de esta coordinación recae también el trabajo que hacen con la Biblioteca Pública Digital de la Biblioteca Nacional del Perú. Y finalmente estará también Martina Maglis, quien es encargada de fomento lector de la Biblioteca Pública Digital chilena, de manera que contaremos con tres puntos de vista, con tres prácticas diferentes, dinámicas, que por supuesto, lo más probable también, y esperemos que así sea, sirvan para que cada quien pueda también llevarse buenas prácticas que puede identificar en otras bibliotecas y puedan a su vez implementarlas pues en sus respectivos proyectos, ¿no? Para nosotros será verdaderamente un placer escucharlas, escucharte también, Leandro, y pues decir también, por último, que creo que esta edición calza muy bien también, por cierto, con el efemérides que celebraremos pasado mañana, el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, que es un día muy especial porque no solamente, por cierto, pienso yo, es la celebración del libro en sí mismo, del objeto ya concluido, sino más bien creo que es un reconocimiento a todos los actores, a todos los agentes involucrados
en la creación, en la producción, en la circulación del libro. Así que creo que esta mesa, repito, calza muy bien con el efemérides. Estamos muy contentos de poder conversar con ustedes acerca de sus bibliotecas digitales. Así que cedo la palabra. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos a la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Cristian, adelante, por favor. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Ezio, Claudia, a todos los asistentes y por supuesto a nuestros invitados. Como decía Ezio, la intención de este ciclo es poder visibilizar la complejidad del mundo del libro y de la lectura, y creo que el tema de la lectura digital y de las bibliotecas digitales, y sobre todo cuando son públicas, ponen este desafío como en primera línea, ¿no? Y me parece que todavía no se aquilata del todo los cambios que implica el que estemos cada vez transitando hacia una forma de lectura digital, y implica repensar muchas cuestiones con respecto a las interfaces, ¿no?, con las que interactuamos para poder leer digitalmente, también las formas en que se construyan estas colecciones, que son distintas, ¿no? Tienen modalidades bien diversas de conformación, y también porque las experiencias de los usuarios, sobre todo, se renuevan, ¿no? Se descubren y se realizan nuevas prácticas que yo creo que van a ir cambiando bastante la forma en que entendemos el funcionamiento del campo literario, del libro, y también, por supuesto, de las instituciones que están detrás de todo ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, quería para empezar, más que yo hablar acerca de las distintas bibliotecas públicas en que trabajan nuestros invitados, darles a ellos la palabra para que en un primer momento nos puedan contar un poco acerca de cuándo empezó la respectiva biblioteca, cuáles son sus principales características también, como para poder así el público que está viendo esto y que lo va a ver después en video, ¿no? Que puedan saber un poquito más acerca de estas iniciativas. Así que les doy la palabra, no sé quién quiere empezar, Andrea, Martín o Leandro. Les dejo a ustedes la palabra. Pues si quieres, empiezo yo. Bueno, pues primero también agradecerles este espacio para la biblioteca digital. Es muy importante contar su experiencia, poder estar en esos escenarios de diálogo, porque también nutren este proyecto que nosotros consideramos que es todavía pequeño, bebé, si lo pusiéramos en edades. Solo para empezar a darles un contexto, pues la biblioteca digital hace parte de la Red Distrital de Bibliotecas de Bogotá, que es la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. Y nace bajo una intención en el 2017, que lo primero que queríamos hacer en BiblioRed era poner en orden la casa, y empezamos construyendo un repositorio de las publicaciones de BiblioRed, donde se alojaban contenidos como de experiencias de trabajo que se habían hecho con los usuarios de las bibliotecas, desde creaciones literarias, ejercicios alrededor de, pues, como la construcción de públicos, sobre exposiciones, temas artísticos, pero también contábamos con una gran cantidad de documentos sobre el hacer de las bibliotecas públicas en Bogotá, que estaban dispersas, ¿no? Algunas en formatos como PDF, otras en formatos impresos. Entonces la primera intención fue crear un repositorio propio, pues, de publicaciones de BiblioRed, que después dio paso a la Biblioteca Digital de Bogotá. El repositorio aparece en 2017 y paralelamente empezamos a hacer un ejercicio colaborativo para pensar cómo debería ser esa Biblioteca Digital de Bogotá. Mientras les cuento, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan verla, y pues ahí van a encontrar la URL, pues que los invito a que la visiten también. Entonces quiero pues mostrarles la biblioteca. Por favor. Sí, ahí habilita el compartir. ¿Ya? Y ya la están viendo. Sí. Creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces, esta es nuestra biblioteca digital. Entonces, les estaba contando que esto aparece como un ejercicio colaborativo. Lo que nosotros primero hicimos fue un diagnóstico, ¿no? Empezar a ver cuáles eran las bibliotecas digitales que existían en Colombia, pero también en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos,
identificar cuáles de esas funcionalidades, servicios, formas de consolidar y pensarse una biblioteca digital nos interesaban. Hicimos como una etapa de diagnóstico para definir qué era eso que necesitábamos nosotros en Bogotá. Luego de eso empezamos a hacer un trabajo con usuarios, con personas vinculadas al mundo de las bibliotecas. Entonces nos generamos unos espacios que llamamos los hackatones de la biblioteca digital. Y allí invitamos a estudiantes de ingeniería, a estudiantes de comunicación, a estudiantes de bibliotecología, y bajo un reto les dijimos, bueno, si quisiéramos recuperar la historia de un festival muy importante que hay en Bogotá, que es Rock al Parque, que cumplió 25 años hace 2, entonces les decíamos, si fuéramos a consolidar la historia de Rock al Parque y la fuéramos a mostrar en una biblioteca, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser esa plataforma? ¿Qué funcionalidades debería tener? ¿Cómo debería ser en términos de diseño? En términos de usabilidad para con el usuario. Ese reto nos dio pistas y empezamos entonces a estructurar una arquitectura de una biblioteca digital, que tuvo como resultado esto. Entonces, después de un proceso de 2 años, la biblioteca aparece al aire en agosto del 2019 y lo que hicimos fue poner, 1, el repositorio de BiblioRed al aire, 2, esas bases de datos o plataformas de contenidos que suscribimos como BiblioRed y que antes, digamos, lo que hacía el usuario era entrar directamente a este tipo de plataformas, pero además nos interesó hacer una biblioteca que es agregadora, es decir, nosotros abrimos la puerta de la biblioteca digital a otros repositorios de entidades que están en el país. Entonces, por ejemplo, las personas que entran a la biblioteca digital pueden fácilmente consultar el repositorio, solo va a llegar hasta el final, al footer, de otras entidades como por ejemplo la Biblioteca Virtual del Banco de la República, que es una red de bibliotecas también muy grande en el país. Está el repositorio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Está el repositorio de entidades del distrito que tienen diferentes publicaciones, pero que no tienen una plataforma tan robusta para que las personas lleguen fácilmente a esa información. Entonces nosotros dijimos, queremos ser una biblioteca que permita la puerta de entrada a estas colecciones. Entonces, juntamos nuestro repositorio, juntamos las bases de datos y juntamos inicialmente como esos repositorios que tenían contenidos disponibles para las personas que estaban como afiliadas a BiblioRed. Pero además nos pensamos que era muy importante pensarse en la interacción. Nuestros usuarios nos dijeron, es muy importante que podamos de alguna forma tener en la biblioteca un espacio de diálogo entre usuarios. Entonces, cuando uno entra y digamos, se afilia a BiblioRed, tiene la posibilidad de crear un perfil y crear colecciones propias, es decir, cómo organizar estos temas de interés. Entonces, yo puedo tener mis colecciones privadas de temas que a mí me interesan, o puedo tener colecciones que comparto con otros usuarios o que simplemente pongo públicas. Y esta es una primera, digamos, posibilidad que nosotros le abrimos a los usuarios para que podamos interactuar con ellos. Y finalmente abrimos un escenario que son las exposiciones. Bajo las exposiciones, en principio lo que nosotros quisimos fue reunir ejercicios de recuperación de memoria local que se hacían en las bibliotecas de Bogotá. Acá me voy a volver un poco a qué es esto de BiblioRed. BiblioRed tiene en este momento 27 bibliotecas públicas en la ciudad. Bogotá es una ciudad con 9 millones de habitantes, que cuenta con una zona rural muy grande, aún donde, pues digamos, hay dificultades de conexión a internet, problemas de servicios públicos y demás. Y esta red pues recoge mucho de ese trabajo que se hace con los usuarios. Entonces, en nuestras bibliotecas físicas, el trabajo de recuperación de memoria, de cómo se consolidaron estos barrios, de cómo son las organizaciones comunitarias, ha sido un interés muy particular. Y nuestra intención fue empezar a pensar desde la biblioteca digital cómo podíamos recuperar ese conocimiento y ese trabajo que se estaba haciendo con las comunidades. Entonces empezamos a hacer exposiciones. Acá solo quiero mostrarles un poco lo que ustedes pueden encontrar. Esta fue la primera, esta que se llama Los Bogotanos del Bogotazo. En 2018 se celebraban los 50 años del Bogotazo, que fue un momento histórico muy importante para Bogotá.
Y lo que hicimos en ese momento como biblioteca digital y como bibliotecas físicas fue hacer una exposición de fotografías que itineró por las bibliotecas físicas e invitábamos a los usuarios a esa exposición y luego los invitamos a unas mesas de radio. ¿Por qué mesas de radio? Porque pues el tiempo era en la radio es muy puntual. Entonces les decíamos, bueno, ¿cuál es la historia de ese día que usted recuerda? Y lo que descubrimos gratamente fue que muchos de los usuarios no tenían esta historia oficial, sino que hablaban de esas historias personales que habían vivido alrededor de ese suceso histórico. Entonces, en esta exposición, básicamente lo que nosotros hicimos fue organizar los testimonios que fuimos recogiendo de estos usuarios que los entrevistamos, y acá ponemos a disposición fotografías de ellos y estos audios que recuperamos. Así empezaron las exposiciones digitales, pero poco a poco los fuimos nutriendo. Entonces luego hicimos exposiciones más que tienen que ver con lo literario, como por ejemplo este de Manuel Zapata Olivella, que es un autor muy importante colombiano, o este que ustedes ven acá pues de entrada, que es la última que tenemos, que se llama Bogotá Siempre Viva, que recoge recursos sobre Bogotá que están en la biblioteca digital. Algunos obviamente son libros literarios, otros tienen que ver como con urbanismo o con la fauna y la flora de la ciudad. Incluimos entrevistas con autores, pero incluimos otros tipos de contenidos como paisajes sonoros. Las mismas ilustraciones son como una apuesta para plantearle a los usuarios otra forma de abordar los contenidos que están en la biblioteca. Entonces, bajo estas tres funcionalidades, inició la Biblioteca Digital de Bogotá. Eso es como una breve presentación porque seguramente más adelante vamos a andar otros temas, pero bueno, esto es la biblioteca. La invitación en principio para los que están conectados y los demás es que pues la exploren. La URL es bibliotecadigitaldebogotá.gov.co y bueno, pues ya doy la voz a mis otros compañeros para que puedan participar. Súper, quizás podrías dejar después el link a la página en el chat para que todos podamos verlo. Me parece súper interesante como esta dimensión comunitaria y de memoria que le han dado a la plataforma. Creo que es bastante interesante. No sé quién de ustedes quiere seguir, si Martina o Leandro. ¿Puedo hacerlo yo? Bueno, voy a compartir. Bien. Nosotros acá en la Biblioteca Nacional de Perú, haciendo, digamos, una especie de antecedentes, cómo hemos llegado a tener nuestra biblioteca pública digital y de repente otras plataformas de acceso a contenidos digitales, es de esta manera. En la Biblioteca Nacional, digamos, el proceso de digitalización de nuestros fondos antiguos, de dominio público, nuestro material bibliográfico documental, inició en el año 2000. Desde el año 2000 venimos digitalizando este material. En el año 2008 presentamos nuestra primera plataforma de biblioteca digital, pero solo con contenido de dominio público. Es así donde pues solo atendíamos digitalmente hablando, ¿no?, a usuarios especializados, investigadores. Ya en el 2020, por la pandemia, incluso viendo la parte positiva de este suceso a nivel mundial, pues la biblioteca cerró, ¿no?, en muchas, prácticamente todas las sedes, y los servicios presenciales, el acceso a la información presencial quedó en cero. Entonces, como Biblioteca Nacional, no solo atendemos acá en el país a usuarios investigadores especializados que buscan material antiguo, sino también somos el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Entonces tenemos que atender a públicos más masivos, ¿no?, académico, juvenil, infantil, incluso personas con discapacidad visual. Es por eso que en el 2020 nosotros lanzamos nuestra biblioteca pública digital. También somos relativamente nuevos, en comparación de Chile, seguramente más adelante lo van a ver. Tenemos ya cerca de 2 años y hemos, creo, tenido una gran aceptación por parte de nuestro público. No, asimismo también no solo contamos con 2 bibliotecas digitales, una patrimonial, otra pública, pero también aprovecho para comentarles que tenemos otras plataformas, ya digamos del ámbito curaduría digital, como Sesquicentenario, Memoria Perú. Incluso tenemos también nuestro perfil en Google Arte y Cultura, una plataforma pues conocida mundialmente. Rápidamente les muestro, ¿no? Esta es
nuestra biblioteca pública digital, que comenzó con 5.000 títulos, tuvo una gran aceptación, actualmente tiene cerca de 50.000 usuarios registrados, y bueno, ¿no? Este es todo el material que se va exponiendo a través de carruseles con temáticas pues de literatura, ciencias sociales, ciencias puras, humanidades, desarrollo personal, entre otros. Pero de repente no enfocarme tanto en esta plataforma porque esta plataforma sirve solo para peruanos o personas residentes en nuestro país. También es importante que ustedes conozcan que tenemos otras plataformas ya más, digamos, extendidas a nivel internacional, como la Biblioteca Digital Patrimonial, que está acá pues todo nuestro material digitalizado de nuestro fondo antiguo. Esta es una plataforma de la cual estamos bastante orgullosos, que es como que un similar de Memoria Chilena, y nosotros le hemos llamado Memoria Perú. Por lo general, de repente para un usuario que no es investigador, no es especializado, no le es tan atractivo mirar de repente 70.000 registros, ¿no?, de material antiguo. Es por eso que la curaduría digital para nosotros es muy importante para fomentar, digamos, el uso, la valorización de este material histórico. Es por eso que esta plataforma de curaduría digital da ese valor en estos públicos pues que de repente no necesariamente nos han estado visitando, ¿no? Consume lo que está en la BNP digital, como por ejemplo, ¿no? Acá tenemos ciertas temáticas que hemos abordado, todavía no tenemos muchas, pero es una plataforma que constantemente cada año va a presentar nuevas temáticas, ¿no? Hemos abordado en una primera etapa, por ejemplo, de las colecciones ya digitalizadas de la BNP, Pensadoras Peruanas, Florinda Mato de Turne, el arte del poeta José María Eguren y otras más que ustedes ven en pantalla. Haciendo clic en una de ellas, usted ya había preparado, ¿no? Nosotros tenemos como Biblioteca Nacional una colección muy importante de fotografías que es de Curret, prácticamente cerca de 50.000 fotografías. Entonces, como les decía, para un usuario investigador de repente es bastante atractivo poder acceder a este catálogo, pero para un usuario, no sé, juvenil, académico, que no necesariamente sea investigador, no teníamos esa, digamos, la visita de este público masivo. Queremos motivar, digamos, a nivel nacional e internacional para que también puedan visitar y conocer esta colección tan importante, ¿no? La curaduría digital no hace pues cosa que mostrarte, digamos, el material digitalizado, la importancia histórica, ¿no?, los actores que intervienen en cada una de las temáticas, y es muy diferente ver un catálogo de 70.000 registros que ver, digamos, una curaduría, una plataforma de este tipo. Asimismo, sé que tengo muy poco tiempo. Esta es otra plataforma que tenemos también de curaduría digital por, digamos, dándole la importancia a nuestro sesquicentenario. Hace poco cumplimos 200 años, hace un tiempo atrás, ¿no?, 150 años, y también se generó toda una colección bibliográfica, y era muy importante poder tenerla a través de una plataforma como esta. Entonces, les voy a dejar por ahí los enlaces para que puedan navegar, puedan ver cuáles son los contenidos, y finalmente termino, como bien lo dije al inicio, ¿no? Tenemos también un perfil en esta plataforma que no es nuestra, es de Google Arte y Cultura, y estamos presentes también para poder promocionar básicamente nuestro material gráfico, ¿no? Gráfico, visual, fotografías, acuarelas, mapas, etcétera. Y esta plataforma de Google nos permite poder difundir también este material. Tenemos bastantes plataformas a partir de la pandemia, como les decía, es algo positivo que hemos sacado de la pandemia. Hemos pasado de una plataforma a 6 plataformas, y creemos que nuestros usuarios pues ahora tienen el acceso, digamos, inclusivo a nivel nacional e internacional para poder acceder a nuestras colecciones sin estar en la biblioteca de manera presencial. Muchas gracias, Leandro. Creo que el caso de Perú quizás es más similar al de Chile, ¿no?, en el sentido de que tienen esta plataforma que tiene vocación nacional. Estoy pensando en el caso de la biblioteca digital, y que además tiene esta característica que la acerca a la BPD, ¿no?, que es desarrollada por Odilo, ¿no?, que en el fondo hay varias similitudes entre la BPD chilena y la biblioteca que tienen allá. Sí, es el mismo proveedor. Perú. Exacto. Sí.
Y genial, a ver, Martina, si es que nos puedes contar entonces un poco, quizás hay algunos de los que están acá presentes que no conocen la BPD, que es una excelente plataforma que tenemos acá en Chile. Sí, o sea, partiría por la diferencia que tenemos con Bogotá y con Perú, es que aquí está bastante como diferenciado las distintas bibliotecas digitales. Entonces yo soy parte de la Biblioteca Pública Digital y también tenemos la Biblioteca Nacional Digital, tenemos Memoria Chilena, tenemos contenidos locales, tenemos la Biblioteca Digital Escolar. Entonces son proyectos que están, que funcionan obviamente coordinadamente porque somos todas partes del Ministerio de las Culturas, pero que tienen audiencias específicas y nosotros trabajamos mayoritariamente con libros que tienen derechos de autor vigentes. Entonces eso es como lo que yo puedo hablar como con mayor propiedad es de la Biblioteca Pública Digital. Que bueno, partió el 2013 cuando todavía todo el tema de los libros digitales estaba partiendo, había todavía poco disponible en el mercado, y partió solamente con una plataforma de préstamo de libros que se podía acceder desde el computador. Y el 2016 se creó la aplicación para celulares, y ahí hubo un crecimiento importante de usuarios y de préstamos, y ya el 2019 se convirtió en la biblioteca pública que más presta libros en el país. Como para imaginársela, es como si fuera una biblioteca pública física donde uno entra, ve si está el libro que uno está buscando y puede que ese libro esté prestado, entonces uno tiene que apretar reservar y te va a llegar un correo que diga en unos días, pasan unos días y te va a llegar un correo como tu libro ya está disponible, entonces uno lo descarga y va a estar en tu celular disponible durante 14 días, y los libros tienen un dispositivo que se llama DRM, o sea, no es un dispositivo, viene como incluido en el archivo, que lo protege de plagio, entonces después de 14 días el libro desaparece del dispositivo donde se haya descargado. Entonces realmente funciona como una biblioteca pública física. Muchas veces nos preguntan como, pero ¿por qué si es digital no podemos estar todos leyendo los libros al mismo tiempo y por qué no tienen todos los libros disponibles? Y claro, es una pregunta que corresponde que uno se puede hacer, pero al final uno tiene que pensarlo como una biblioteca pública, igual que física, pero en digital. Entonces compramos libros por cierta cantidad de copias, hay distintos tipos de licencias que uno puede comprar, ahí podemos entrar después en los detalles de los distintos tipos de licencias que existen en cada uno de los libros. También es muy importante mencionar que es 100% gratuita para todos los chilenos, chilenas y personas que residen en Chile, y también pueden usarlos los chilenos que residen en el extranjero, o sea, no es necesario estar en territorio nacional. Bueno, y eso ha sido también muy importante. La pandemia tuvo para nosotros un efecto positivo en el sentido de que como todas las bibliotecas físicas estaban cerradas por regla general, tuvimos un boom de usuarios muy importante en el 2020, y eso ha hecho que más gente use la plataforma, también ha ampliado la colección, porque las personas pueden ir sugiriendo los libros que no encuentran en la plataforma, entonces mientras más gente la usa, vamos ampliando más y más la colección, que también es muy, muy importante. Eso puedo ir contándoles por ahora, y ahí me pueden hacer preguntas si tienen alguna duda. Súper, muchas gracias, Martina. Ahí ya tenemos como el panorama completo ahí de las bibliotecas que ustedes trabajan. A mí me gustaría que la conversación la lleváramos hacia algo que tiene que ver con un potencial que yo considero que tiene lo digital, ¿no? Como cierta ventaja que puede tener sobre el libro impreso con respecto a dificultades, por ejemplo, de acceso que pueda haber al libro, ya sea por dificultades geográficas o problemas, digamos, de acceso físico que puedan tener lectores, ¿no? Lectoras de distintas partes de los respectivos países. Y eso, me gustaría saber un poco cómo han percibido ustedes como las oportunidades que les abre la lectura digital, el estar
como abriéndole la puerta, ¿no?, a los lectores a libros desde formatos digitales, y cómo en sus respectivos contextos, como cuáles pueden ser quizás los obstáculos a los que se han enfrentado a la hora de intentar expandir los usuarios, ¿no? Porque ese es un tema, hay problemas de repente de conectividad, digamos, ¿cuáles son esos obstáculos que tal vez ustedes están intentando pensar como en los desafíos que vienen para poder ampliar el uso de estas plataformas y aprovechar al máximo su potencial? ¿Parto yo? Bueno, para nosotros una de nuestras prioridades ha sido que el tema de la inclusión de personas en situación de discapacidad es uno de los ejes prioritarios del Plan de Lectura Nacional, y creemos que, claro, el mundo de la lectura digital tiene una oportunidad para mejorar el acceso como efectivo a la lectura, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en nuestra plataforma tiene una funcionalidad que se llama text-to-speech, o sea que se puede, no es necesario que sea un audiolibro, sino que la misma plataforma te permite que haya como un robot que te va leyendo el libro, sin necesidad de que haya un lector de pantalla que tenga la persona en su tablet o en su celular. Sin embargo, la plataforma todavía tiene ciertos errores y ciertas dificultades de uso para las personas con algún tipo de discapacidad visual, por lo que una de nuestras prioridades es mejorarlo para que poder ampliar el acceso a las bibliotecas, a la biblioteca digital de personas con algún tipo de discapacidad visual. Esa es una de nuestras prioridades. También para la tercera edad, que sea tecnología, siempre es complejo, por lo que hacemos capacitaciones continuamente. Hoy día estuvimos en una junta de vecinos y vamos haciendo paso a paso, tenemos guías de uso, es algo que nos interesa mucho, ampliar nuestro como base de usuarios en personas de tercera edad. Yo creo que esas son dos oportunidades que tenemos y que hemos hecho esfuerzos para ir mejorándolo. Yo quería comentar también en base a la pregunta que nos acaban de hacer. Siempre manejo una imagen de soporte. Los desafíos que hemos encontrado en base a nuestra experiencia, ¿no? Si bien es cierto, lo digital es complemento de lo físico, pero también nos presenta ciertos desafíos, y he querido como que esos desafíos clasificarlos de esta manera. Ya se habló un poco ahí en la anterior participación. El acceso a Internet, ¿no? En nuestro país, pues casi un quinto, 6 millones de personas viven en el ámbito rural. Y en el ámbito rural no es lo mismo acceder a la Internet que en la zona urbana, ¿no? En el ámbito rural siempre, pues, o hay una limitada velocidad de acceso a Internet, la velocidad no es la misma, o las conexiones son, digamos, muy escasas. Asimismo, también por el hecho de la pandemia, si bien es cierto, mayor cantidad de personas han adquirido el acceso a Internet, pero porque la pandemia ha afectado la economía, no necesariamente han, digamos, contratado un servicio de calidad, sino de repente el servicio más básico. Y por lo tanto, dependiendo de la zona donde se están conectando, pues la plataforma puede que cargue en segundos o puede que cargue en varios minutos. Entonces, eso también es un desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer plataformas más ligeras, contenidos en formatos más ligeros, para que los usuarios no tengan, pues, problemas de la carga de la información. Otro tipo, digamos, de desafío cuando estamos trabajando con contenidos digitales, usuarios con capacidades diferentes, ¿no? A nivel generacional, un joven de repente, rápidamente, intuitivamente conoce, sabe cómo poder navegar sobre una biblioteca digital, cómo prestar un libro, cómo devolverlo, cómo pasar páginas, algo muy básico, pero para una persona un poco más adulta de repente no es tan sencillo, ¿no? Pasa. A nivel físico también lo comentaron, nuestras plataformas no necesariamente están, pues, adaptadas a que una persona con discapacidad visual pueda navegar utilizando los software que ellos utilizan, ¿no? A través del teclado. Entonces, por ahí estamos también tratando de gestionar nuestra biblioteca pública digital para que sea accesible
para personas que tienen esta discapacidad. Otro tema un desafío para nosotros que es constante, es la tecnología dinámica. Tenemos pues cada mes se presentan nuevos dispositivos móviles, tabletas, smartphones, ¿no? Con nuevo hardware, nuevo software, y eso hace que nuestras plataformas de repente, si no lo actualizamos, queden obsoletas en el camino. Entonces es importante tener que actualizar no solo la plataforma, sino también los contenidos. Hoy en día manejamos formatos HTML, IPAB, PDF, no sabemos cuánto tiempo durarán estos formatos, no sabemos hasta qué tiempo estarán vigentes, pero tenemos que estar pues siempre a la vanguardia. Finalmente, la no simultaneidad. A veces la persona piensa, sobre todo en la biblioteca pública digital, que tenemos material con derechos de autor y por lo tanto, si no tenemos muchos ejemplares de un título determinado, pues el acceso es secuencial, un usuario a la vez. Entonces, el usuario también muchas veces no está consciente digamos, de esta característica y todos esperan acceder a un título, de repente muy demandado, al mismo tiempo. Entonces, por ahí también es un reto para nosotros porque muchas veces el presupuesto no nos acompaña de poder tener la cantidad de ejemplares que quisiéramos por cada título de acuerdo a su demanda. Y finalmente la adquisición, ¿no? En nuestro país, en el formato digital, no es común comprar libros digitales. En Perú todavía no es común. Libros físicos sí, libros digitales no. Lo hemos intentado más de una vez, incluso desde el ámbito del Ministerio de Cultura, pero las editoriales a nivel nacional tienen todavía cierto miedo a que su contenido sea pues pirateado, copiado ilegalmente. Entonces por ahí todavía estamos trabajando este tema. Entonces tenemos pocos puntos de compra, ¿no? De material digital que normalmente son marketplace externos, como lo es de este proveedor Odilo, ¿no? Y finalmente también en el tema de adquisición, tener plataformas que puedan garantizar, digamos, el derecho de autor también es un reto para nosotros en el ámbito del fomento de la lectura a nivel digital. Leandro, yo pensaba también escuchándote y lo que mencionaba Martina, esta expectativa que tienen los usuarios de que esté todo disponible y todo el tiempo, ¿no? Responde también a que yo creo que hay harto desconocimiento sobre los modelos de licencia, de cómo se compran estos libros, y por ejemplo el pago por uso, ¿no? Que podría ser una solución. Claro, igual uno se tiene que poner en el escenario de qué pasa si todo el mundo, digamos, se pone a leer ese libro y dispara el presupuesto también, ¿no? Entonces, quizás ahí se podría pensar, a veces yo he pensado que las distintas instituciones tal vez podrían como explicarle a los usuarios cómo funciona eso para que entiendan un poco eso que a veces les frustra tanto, ¿no? Yo creo que hay como una incomunicación a veces entre la realidad del mundo de la lectura digital y las expectativas de los usuarios que vienen más del mundo de la biblioteca impresa, ¿no? Que tal vez habría que construir un puente ahí con esos usuarios. Andrea, cuéntanos cómo es en tu caso. Perdón, ¿puedo decir una cosa, chica, antes? Sobre el pago por uso, que igual uno puede poner límites del presupuesto por día, como uno tiene una bolsa total y uno puede decir, ok, durante un día se puede gastar máximo tanto, para que no se te... Lo que decías como de que, claro, ¿qué pasa si todo el mundo se pone a pedir libros? Hay mecanismos para que eso no suceda igual, por si acaso. Porque... Está bueno. Sí. Solo un tip de repente. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho el tema de la capacitación de usuarios, pero usuarios influyentes, ¿no? Por ejemplo, docentes. Ya capacitando a un docente ya puedo de repente llegar indirectamente a un grupo mayor. Entonces, por ahí como que estamos también trabajando. No es suficiente a veces explicarlo, incluso con video, paso por paso a los usuarios. Aún así piensan que el libro tiene que estar ahí, ¿no? Por ser digital. Esto también es una discusión que nosotros hemos tenido en la biblioteca, sobre todo pues con esta área de colecciones, y problematizamos esto. Es decir, yo creo que la lógica de la biblioteca digital no puede ser la lógica de la biblioteca tradicionalmente que tiene 1 o 2 ejemplares. Es decir, yo creo que eso también tiene que ver un poco con el negocio editorial. Y las editoriales no han entendido cómo debería funcionar una biblioteca digital pública. Es decir, nosotros tenemos plataformas, tal vez ustedes conozcan, obviamente Digitalia. Lo que nosotros hacemos con Digitalia es tener la posibilidad de tener recursos que no se pagan por ejemplares, sino que hay un número
de usuarios que puedan leerlo al mismo tiempo. Es decir, tenemos recursos que se pueden leer al mismo tiempo por 50 personas. Nos vimos con mucha resistencia en la necesidad de contratar con Odilo sin usar su plataforma, porque la biblioteca digital desarrolló su propia plataforma, y tuvimos muchos problemas con ellos, incluso con Overdrive, que también pues nos acercamos a ellos, porque les decíamos, no, yo no necesito pagarlos de una plataforma porque ya la desarrollé, ya la tengo. Yo quiero usar los contenidos que las editoriales grandes, fuertes, en nuestro caso, por ejemplo, ellos tienen todo Gabriel García Márquez, que nuestros usuarios nos piden un montón, pero no, nos toca tener un ejemplar por temas de recursos públicos, pues los recursos que tenemos. Y les tratábamos de decir, pues que somos una biblioteca pública. Yo no puedo comprarle usted un ejemplar digital, lo mismo que me vale un ejemplar, o incluso más de lo que me vale un ejemplar en físico. Yo quiero que usted piense el licenciamiento de otra forma, ¿sí? Y esto ha sido todo un debate porque yo sí creo que nosotros deberíamos poder sentarnos con las editoriales y decirles el modelo de venta de las publicaciones digitales no puede ser el mismo de una biblioteca física, precisamente por lo que estábamos hablando acá. El mejor ejemplo fue la pandemia, o el encierro de la pandemia más bien, que para la Biblioteca Digital de Bogotá fue muy bueno, porque pues yo les conté, nosotros aparecemos en agosto de 2019, íbamos así tímidamente creciendo. Claro, en marzo, que fue el encierro en Colombia, pues nuestros accesos se incrementaron y la gente nos empezó a pedir contenidos y nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a buscar, y tuvimos que hacer compras con las que, digamos, no estábamos de acuerdo, porque sí nos interesa pensar como proyecto de biblioteca pública en cuál es esa negociación que deberíamos tener con las editoriales. Entonces, digamos que siempre tratamos desde la biblioteca traer contenidos que se puedan leer por muchos usuarios al mismo tiempo, utilizar plataformas o de contenidos que no nos suministren la plataforma a nosotros, porque como les dije, nosotros la desarrollamos, teniendo en cuenta como unas necesidades particulares, y como empezando a atender como, por ejemplo, la biblioteca digital está disponible para el que se afilia a BiblioRed, ¿sí? De Bogotá, de Colombia y del mundo, o sea, cualquier persona puede afiliarse y usarla, tanto los contenidos suscritos como los, digamos, que tenemos libres, que son de otros repositorios. Entonces, a mí me parece que esta es una gran oportunidad para empezar a reflexionar sobre el negocio editorial en relación a las bibliotecas. Y por supuesto me adhiero pues a otras preocupaciones que se han hablado acá. El tema de la discapacidad es un problema que nosotros tenemos, pero como Biblioteca Digital de Bogotá, en principio estamos pensando, bueno, ¿cómo es el tema del acceso? Y también cómo nosotros empezamos a formar a los usuarios en temas que tienen que ver con la alfabetización digital. Es decir, tenemos usuarios o adultos mayores que no tienen acceso a computadores, a tabletas o a teléfonos inteligentes, en los que nosotros tenemos que desde las bibliotecas físicas empezar a hacer esa alfabetización informacional, pero también hemos empezado a entrar desde las bibliotecas físicas a hacer todo un programa de formación que habla de algoritmos, narrativas digitales, como esa otra forma de empezar a mediar esos contenidos digitales que están alojados en nuestras bibliotecas, porque a nosotros nos interesa ir a un paso más allá. O sea, listo, empezamos como una suerte, si ustedes quieren, de estanterías, pero nos interesa saber mucho qué quieren hacer nuestros usuarios con toda esta información que está allí, ¿no? Y cómo nosotros empezamos a pensarnos en ejercicios de mediación digital alrededor de los contenidos que estamos cosechando. Y creo que eso también es muy potente en términos de los libros digitales, que al final son ejercicios que se dan también en la biblioteca física, pero nosotros tenemos la posibilidad de empezar a potenciarlos bajo esa misma lógica del pensamiento digital, que es un pensamiento en red, colaborativo, más transversal y que es incluyente en términos de que podamos lograr una interacción con nuestros usuarios. Súper. Bueno, ahí se ve toda la experiencia también de Bogotá, ¿no? Con la mediación lectora, de cómo también está impregnando el proyecto de biblioteca digital. Me parece genial y muy interesante también la pregunta sobre cómo estas plataformas reconfiguran el mercado editorial, ¿no? Y cómo en algunos casos la plataforma
se transforma como en un espacio como ineludible para la compra de los contenidos digitales y que muchas veces no es fácil, por lo tanto, establecer esa relación directa con las editoriales, ¿no? Como que una relación que antes podía ser más directa, ahora hay otro actor que aparece entre medio, ¿no? Que hay que pensar bien esa relación, sobre todo desde la política pública, ¿no? Veo que hay una pregunta de Claudia. Sí, sí, Cristian. Bueno, yo creo que Andrea alude a varios aspectos que son muy relevantes, que tienen de alguna forma como que emplazan al mercado editorial en relación a abordar ciertos aspectos para proponer modelos de negocios que sean más flexibles. Y creo que eso pasa también por algo que las bibliotecas manejamos y que los editores no. Y es que las bibliotecas estamos de alguna forma recabando información, sobre todo las bibliotecas públicas, que apuntan a un público más variopinto y por supuesto más amplio, que es como este público, la población de determinado país, responde frente a la oferta que se le está haciendo de determinados títulos, de determinados escritores, de determinadas colecciones, narrativas, etcétera. Porque esa información respecto al interés que genera o a la demanda, no la tiene el editor. El editor hace una apuesta respecto a generar el formato electrónico de ciertas obras, pero no sabe, ¿cierto?, cómo va a funcionar. La ofrece, la biblioteca pública o universitaria o, en fin, la adquiere, y son las bibliotecas las que van viendo qué demanda van teniendo, qué respuesta tienen frente al lector o a los lectores. Y en el caso de las bibliotecas públicas, van manejando las métricas y los reportes, van analizando en determinados periodos. Tú misma, Andrea, comentaba, ¿cierto? Nosotros vimos que íbamos aumentando la demanda en el periodo de pandemia, etcétera, y estábamos viendo qué otras cosas podemos ofrecer. Entonces creo que esa información que la biblioteca maneja y que es oro puro para el mercado editorial, es un medio también para utilizar frente a la negociación. Es decir, ustedes quieren saber cómo se proyecta, cómo se puede enfrentar, ¿cierto?, al lector frente a este medio que es nuevo. Y a distintos tipos de lectores, desde niños, que se supone que son sumamente ágiles frente a cualquier medio digital, a cualquier soporte, ¿cierto?, y a frente a personas mayores, etcétera. Por lo tanto, esa información la manejamos nosotros. Trabajemos en conjunto, seamos más astutos, digamos, tanto ustedes oferentes como nosotros, que estamos utilizando estos nuevos soportes. Entonces creo que por ahí también pasa un poco el hecho de que ellos no lo vean, no vean y no nos perciban solamente como los clientes que les compramos, sino que también vean una alianza en el sentido que además les proveemos esta información en base a los reportes que se generan. Y ahí por ahí va mi pregunta. Por un lado, más que una pregunta, es una reflexión que estoy haciendo respecto a la información que maneja la biblioteca y que el editor no, y que por supuesto yo creo que está hambriento y ávido por conocer. Y mi pregunta es, ¿de qué manera han utilizado ustedes los reportes que generan la plataforma que ustedes produjeron, que generaron? Porque comentaste muy claramente lo que había ocurrido en pandemia, pero después eso llega a una meseta, tiene un punto. ¿Qué otro tipo de análisis han generado o concluido a partir de los análisis que entregan las plataformas o la que ustedes hicieron en particular? Pues yo creo que indiscutiblemente, como tú lo estás diciendo, las métricas y los datos que nos arrojan, las estadísticas a las que sometemos nuestras bibliotecas, tú lo dijiste bien, son oro puro. ¿Sí? No, solo oro puro como herramienta para negociación, por ejemplo, con las editoriales, que yo no lo había visto así de esta forma, y muchas gracias por la idea. Sino también para, obviamente, en el sector público, para la toma de decisiones como argumentada, ¿sí? Nosotros, pues la Biblioteca Digital, insisto, de Bogotá es nueva, es decir, aparece en el 2019, incluso hoy aún no tenemos comparativos, porque les decía, nosotros arrancamos 5 meses en una normalidad y luego vino esta explotación de la pandemia y aún no podemos tener comparativos de año a año del comportamiento, por ejemplo, entre los accesos, los recursos más usados,
esto aún todavía no hemos podido tener como una base, una línea base lo más suficientemente robusta que nos permite, digamos, explorar otro tipo de contenido. Sin embargo, claramente los accesos, por ejemplo, nos permiten evaluar qué plataformas podrían continuar con su suscripción o qué no, definitivamente qué temáticas le interesan mucho a los usuarios dependiendo pues del rango de edad en que se encuentran, identificar como cuál es esa tendencia. Entonces podemos decir que siempre son más las mujeres que consultan la biblioteca digital, mientras que los hombres han ido bajando un poco en sus accesos. Por ejemplo, hay muchos recursos de esos que nosotros traemos que están dirigidos a estudiantes que están en universidades. Y para sorpresa de nosotros tenemos un gran público universitario. Entonces decimos, estamos satisfaciendo necesidades que tal vez esas bibliotecas universitarias por alguna razón no lo están haciendo, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver tendencias también de temáticas y empezamos a buscar. Una cosa que estamos haciendo en la biblioteca digital es pensar cómo llegamos a ese público que difícilmente o llega a la biblioteca pública o a la biblioteca digital. Entonces nos hemos inventado unas estrategias con el sector de movilidad de Bogotá. Nosotros tenemos a Transmilenio, que son, pues en Bogotá no hay metro, sino tenemos un sistema de buses. Lo que hicimos fue asociarnos con Transmilenio y hicimos unos códigos QR que hemos puesto en los buses, en las sillas, en los lugares donde la gente espera el bus, y les hicimos una colección de contenidos curados, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, la gente que está en el bus, entonces en promedio puede haber gente que se demora 10 minutos en la estación esperando el bus que llegue, o su recorrido puede durar 1 hora, 2 horas. Bueno, ahí empezamos a identificar con los de Transmilenio. Entonces nos hicimos una colección que tiene, por ejemplo, poemas, artículos de revistas, audiolibros, y le decimos, bueno, usted dependiendo de su recorrido, escoja el contenido que quiere escuchar. Y eso nos ha permitido empezar también a perfilar esos otros usuarios que espontáneamente no llegan a la biblioteca. Y pensar entonces cómo damos acceso a eso, ¿sí? No, esa estrategia no la inventamos cuando empezamos a ver que estábamos llegando al mismo público, más o menos, de las bibliotecas físicas. Y decíamos, bueno, Bogotá es una ciudad con casi 10 millones de habitantes, digamos, pensando en términos territoriales de nuestra biblioteca. ¿Cómo hacemos para que la biblioteca vaya a la gente? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que la conozca? ¿Cómo hacemos para que lo usa? Entonces, a partir de esas estrategias y las cifras que nos empieza a arrojar, estamos haciendo perfilamiento de usuarios. Vuelvo, insisto, ahí empezamos a contar, bueno, nos está fallando esta métrica, deberíamos pulir esto, pero creo que hacer ese perfilamiento es muy importante. En Perú creo que lo tienen muy claro, incluso ustedes en Chile tienen eso muy claro, como potencialmente qué contenidos le pueden ofrecer a ese tipo de perfiles de usuarios. Eso es algo que estamos haciendo nosotros con las métricas, como corroborar las compras porque tenemos presupuesto público del cual tenemos que responder con unas métricas y como unos datos muy importantes, pero también pensarnos, bueno, ¿cuál es esa política de colecciones que tenemos que desarrollar? ¿Qué pasa por las compras? Pero también como cuáles son esos contenidos que yo quiero traer de acceso libre que pueden ser importantes para las personas que están consultando la biblioteca. Gracias, Andrea, porque también de alguna manera eso apunta a lo que se conversaba anteriormente respecto a personas que pueden ingresar, ¿cierto?, y que pueden tener problemas asociados a regiones o a zonas en las cuales la conectividad no es tan óptima. En Chile eso, dada nuestra geografía, puede ser mucho más claro de concluir, ¿cierto? Porque se genera mucho a lo mejor en comunas o en zonas del extremo sur, etcétera. Pero bueno, te agradezco mucho la respuesta. Quería agregar un pequeño comentario sobre la idea de estas métricas como oro puro, que estoy totalmente de acuerdo, y además le daría otra dimensión como pública a esa información. Es oro puro público también. Si pensamos en la falta de encuestas de comportamiento lector que hay en Chile, la última no sé hace cuánto tiempo fue, pero ya fue hace mucho tiempo, no hay información acerca de prácticas de lectura. Y estas plataformas las producen minuto a minuto, ¿no? Entonces también yo creo que ahí eventualmente las instituciones públicas que manejan esta información podrían cumplir un rol de dar a conocer,
digamos, un poco el conocimiento que van recabando acerca del comportamiento lector de sus usuarios, ¿no? Creo que tiene un valor público que va más allá de solo las estrategias, digamos, de las bibliotecas, sino que tiene un valor público como en tanto de herramienta cultural, ¿no? Como para entender un poco el momento en el que uno está claro, y ayudar también a otras instituciones que tal vez desde lo impreso pueden ver esta información que tal vez no manejan. Yo no sé cuánto diálogo se produce entre las bibliotecas más bien impresas, ¿no? Físicas, y las bibliotecas digitales, por ejemplo. ¿Cuánto trabajo mancomunado se produce para que haya un tránsito fluido entre ambas modalidades de lectura? No sé, yo creo que ahí hay mucho también que se puede hacer y explorar. Bueno, por lo menos en Chile somos bibliotecas digitales y públicas, físicas, parte todas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, así que, por ejemplo, nuestro comité de recomendaciones que nos envía sugerencias de adquisición bibliográfica es lo mismo tanto para físicas como para la digital, así que sí hay un trabajo coordinado por ese lado. Pero, y también usamos mucho los datos que nos provee la plataforma para guiar nuestras adquisiciones bibliográficas, pero claro, es oro puro también en el sentido de que hay mucha información que si se hace un análisis más profundo aún, se podría sacar todavía más. O sea, nosotros claro que nos guiamos con, por ejemplo, los libros más prestados, los libros más reservados, y estamos todo el rato reponiendo licencias, guiándonos por las tendencias de mercado, las novedades editoriales. Tenemos una política de adquisiciones, pero sí, o sea, creo que una de las grandes, bueno, las bibliotecas físicas también tienen datos, pero nosotros tenemos también la capacidad de ver si por ejemplo, el usuario está conectado desde un celular o desde una tablet o desde un computador, también como para ver cómo son los distintos hábitos de lectura. Se pueden ir haciendo, y se han hecho estudios de cómo funciona la biblioteca digital y cuáles son los hábitos de lectura de las personas que la usan. Pero creo que, claro, a nivel país no se ha hecho un estudio de hábitos de lectura desde el 2014 y sería muy interesante que se volviera a hacer algo como más general, no solamente enfocado en la biblioteca. Estás muteado, Cristian. Sí, hay una pregunta en el chat. Michelle, ¿quieres hacerla? Pensé que estaba sin micrófono. Ahí sí. Hola, muchas gracias a todos por compartir sus experiencias, los proyectos, las distintas bibliotecas. Me pregunta un poco siguiendo lo que decía Cristian sobre el diálogo, ¿verdad? Entre bibliotecas, también entre bibliotecas nacionales. ¿Hay algún tipo de esfuerzo de diálogo para aunar esfuerzos a nivel latinoamericano o incluso a nivel global en la creación de repositorios digitales comunes, quizá para facilitar el acceso, digamos, pensar en plataformas comunes? Ponía ahí algo así como el sueño de la biblioteca de Babel, ¿verdad? La biblioteca de las bibliotecas, una cosa así. Bueno, nosotros desde Chile hemos pensado, porque ya hemos trabajado con la Biblioteca de Perú, Digital de Perú, como en reuniones bilaterales para compartir experiencias, y nuestra idea sería crear una red de bibliotecas digitales, pero eso podría quizás convertirse en una plataforma común que te derive a cada una de las plataformas digitales. No sé, esto todavía no existe, lo hemos estado pensando, conversando más bien en el equipo, pero lo que yo veo como una biblioteca de Babel a nivel global, que sea público, lo veo complicado en términos de presupuesto, porque nosotros tenemos un presupuesto de Chile, y por eso mismo creo que podría ser complicado que sea de acceso global.
Y debe estar el problema también de la capacidad, ¿verdad? De almacenamiento y todo eso. Ese es un problema con el que todavía no nos hemos topado en nuestra plataforma. Todavía tenemos más alcance. Pero claro, nuestro presupuesto es acotado, entonces por eso que se le da prioridad a las personas chilenas, chilenos y residentes en el país. Porque o si no tendríamos todavía más reservas de las que tenemos. Perfecto. Igual yo creo que Martina. hay formas económicas de visibilizar relaciones que a veces pasa simplemente porque en el sitio de una plataforma haya forma de ver, ¿no es cierto?, que existe, por ejemplo, este repositorio parecido a Memoria Chilena, pero en Perú. No sé, uno podría pensar que en Memoria Chilena hay un link al equivalente de distintos países. Totalmente. No cuesta nada. No. Claro, quizás no tiene tanto sentido hacer eso entre la Biblioteca Pública Digital de Chile y la de Perú, porque uno no puede ser usuario de las dos, salvo que sea binacional. Pero claro, quizás, no sé, pues yo ahí me imagino que Michelle, por ejemplo, tiene una página web que tiene un repositorio increíble de prensa de diarios en inglés de Valparaíso del siglo XIX. Entonces, claro, ¿qué institución, digamos, pública en Chile puede ayudar o contribuir a que eso sea visibilizado también como parte del patrimonio cultural, ¿no? Creo que hay cosas ahí que uno podría pensar en hacer que tal vez no requieren tanto presupuesto. Sí, es verdad. A nivel de bibliotecas públicas, como que tener esta biblioteca, digamos, Babel, es un poco difícil, ¿no? Aparte, digamos, del tema presupuesto, son los diferentes tipos de licencia que tenemos. El marketplace al cual uno accede, vemos ahí, digamos, diversidad de editoriales y no todas te ofrecen los mismos tipos de licencia. Incluso del mismo título tú puedes encontrar que tienen precios diferentes por cada editorial, tienen tipos de licencia diferente, y entonces como que por ahí se vuelve bastante complejo el tema de tener esta biblioteca única a nivel regional. Otro punto también que he notado, si bien es cierto, estos proveedores como Dilo nos dan esta plataforma, estos contenidos digitales, pero para tener también una plataforma única necesitamos que nuestros metadatos sean estandarizados, ¿no? Sean normalizados. Y por lo general no ocurre eso. Uno compra libros y los metadatos con los cuales llega el libro no necesariamente están normalizados. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer la interoperabilidad con otras plataformas cuando los metadatos todavía no han sido normalizados? Es un punto también complejo, digamos, de poder trabajar. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, en un primer instante, quisimos normalizar los metadatos, pero la área que se encarga de ese trabajo solo hace ese trabajo si el material va a ser de la biblioteca permanentemente, ¿no? No lo hace para, digamos, materiales que van a estar por un tiempo, por un periodo. Entonces también es todo un tema. Ahora, si bien es cierto, no existe una biblioteca única a nivel de bibliotecas públicas con contenido contemporáneo, pero sí existe una que se llama Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, ¿no? Que incluso varios países de Latinoamérica están participando con su material del fondo antiguo, ¿no? Ya por ahí es un primer intento de tener este repositorio regional. Sí, qué buen dato ese, yo no lo conozco, no sé si también puedes compartir el link, Leandro. Claro, ahora mismo lo coloco. Yo pensaba también, como en el caso de las bibliotecas universitarias, ¿no? Hay redes de repente entre distintos países, estoy pensando en las bibliotecas físicas, ¿no? Que permiten, por ejemplo, el préstamo interbibliotecario entre países, incluso, ¿no? O sea, con voluntad, yo sé que es muy difícil mover las tuercas de las burocracias de cada país, pero digamos, uno podría pensar que, sobre todo en el ámbito patrimonial, ¿no? Como en la digitalización de lo patrimonial, de esos fondos que están, en el fondo, son de derecho libre ya. Se podría pensar en una especie
de plataforma común, intentando encontrar un lenguaje de metadatos común también que permitiera justamente enriquecer las colecciones de cada país, ¿no? Parece que sería es como un sueño también. Yo quería aprovechar de comentarte que han hablado de las bibliotecas universitarias, que efectivamente existen repositorios, por lo menos latinoamericanos, que funcionan bastante bien, por lo menos para colocar tesis principalmente. Voy a dejar acá en el chat el repositorio de latinoamericano, que principalmente la Universidad de Chile comenzó, y hay muchos países, hay una lista ahí es una red de repositorios latinoamericanos para documentos científicos y tesis, y la verdad es que lleva muchos años funcionando, pero lo que ha llevado en adelante esto es el afán de compartir información de índole académica, científica, para promocionar todo lo que es el intercambio de información de este tipo. Y creo que es un súper buen ejemplo de funcionamiento de las distintas instituciones de educación superior en Latinoamérica. Y lleva muchos años funcionando, así como también hay repositorios de revistas, de publicaciones académicas, de journals a nivel latinoamericano, como Redalic. Entonces ya hay experiencias de funcionamiento exitoso a nivel de nuestra región. Por lo tanto, bien valen, ¿cierto?, para tomar como ejemplo y iniciativa para poder aplicar, sobre todo pensando en lo que es la lectura y la educación en nuestra región. Excelente. No sé si Y hay más preguntas. solo Dale, Andrea. para complementar esa idea del sueño de la biblioteca de Babel, pues por supuesto que es complejo, pero creo que un poco lo que está haciendo la Biblioteca Digital de Bogotá es pensarse en cómo recoge estos repositorios, al menos a nivel de ciudad, y los pone bajo una plataforma, ¿sí? Que eso nos han presentado retos desde los metadatos, por ejemplo, porque hay repositorios muy organizados que cumplen con los requisitos de la catalogación y pues nos comparten los metadatos muy organizados, pero tenemos entidades que tienen un Excel, ¿sí? Entonces, sí, y ahí como que ponen los datos de sus publicaciones. Entonces también cuando empezamos a pensar la plataforma de la biblioteca digital, pensábamos, bueno, si nosotros queremos ser eso, agregadora, esa es una de nuestras características, ¿cómo hacemos que nuestra plataforma funcione y nos permite hacer esta sincronización de metadatos y también traer esos recursos que están en un Excel o en este tipo de formatos un poco más, digamos, como más comunes para la gente que no tiene presupuestos para tener una organización bibliotecológica? Entonces, es un ejercicio que también hemos querido empezar a hacer desde la biblioteca digital, y es pensar la importancia de crear una política de metadatos, por lo menos a nivel ciudad, ¿sí? Como unas directrices que permitan a las entidades, por lo menos públicas, cumplir con eso y que sea más fácil el cosechamiento de esos contenidos que publican. Pero igual, creo que es un debate que es interesante dar, porque pues, creo que escuchándoles es una problemática que se nos da a todos. Ahora, si a uno futuro a nivel local empieza, creo yo, a tener este tipo de experiencias, bueno, luego se pueden crear alianzas mucho más interesantes, tal vez pensarse en esa red de, no sé, como ustedes decían, de proyectos de memoria, donde cada uno, por lo menos con un énfasis, pueda poner sus insumos, con una lógica y una política desarrollada, creo yo. Pero un poco el interés de la Biblioteca Digital de Bogotá es ser precisamente esa puerta de entrada, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la gente pueda acceder a través de esta única plataforma a un mundo de información que tal vez si está dispersa es más difícil de encontrar. Yo pensaba también lo hemos mencionado a lo largo de la conversación, pero también creo que un tema interesante a pensar a futuro es como intentar entender cuánto puede aportar, digamos, los distintos tipos de mediación, tanto en espacios físicos, ¿no?, con interacciones entre personas reales, o en estos espacios de conexión como los QR, que también acá hay en el metro, por ejemplo, o en el aeropuerto. ¿Cuánto inciden, ¿no es cierto?, en atraer a nuevos usuarios y
y lograr, digamos, que se transformen en lectores frecuentes de estas plataformas, ¿no? Yo creo que ahí también hay un área difusa de las métricas, ¿no? Que indican ciertas cosas, pero hay muchas otras que también requieren de una observación muy sutil de cuánto puede incidir una interacción cara a cara con alguien, ¿no? en transformarse en usuario de una plataforma, ¿no? Y conocer bien sus comportamientos en el conjunto de la red, tanto de bibliotecas públicas como de Internet. O sea, yo he entrevistado, por ejemplo, usuarios de distintas plataformas de lectura digital que entran a Goodreads para buscar recomendaciones, van a la BPD a ver si es que está el libro, si no está, intentan bajarlo pirateado, si no está pirateado, bueno, van a Amazon y lo compran, o lo piden físico, en fin, como que también hay que intentar como imaginarse, ¿no? Como todas estas prácticas nuevas de los usuarios que pasan de una plataforma a otra con mucha facilidad también, ¿no? Como que ahí también me imagino que el sueño de la plataforma única puede chocar también con una práctica súper dispersa y súper como patchwork, ¿no? Que tienen los usuarios y uno mismo en Internet, ¿no? Que arma contenidos a partir de muchos lugares diferentes. No sé si hay más preguntas o si alguien quiere agregar algo. Yo quería hacer una pregunta. Pensando en las bibliotecas públicas digitales y este retorno a la presencialidad, ¿cómo han visto ustedes si ha incidido o no este retorno a la presencialidad en el uso de sus respectivas plataformas, en el caso de los, por ejemplo, de los préstamos de los libros? Pues hace un momento creo que hablábamos de que seguramente en las métricas de todos tuvimos así una montaña que fue creciendo. Llegó a una cúspide, se trató de mantener y lo que nos ha pasado a nosotros es que ha empezado a bajar, ¿no? De todos modos, creo que por lo menos ha sido una tendencia que la gente se empezó un poco a hastiar de esta interacción también digital, ¿no? Y como creo que todos hicimos una sobreoferta, nosotros desde la red de bibliotecas públicas, pero también entonces las entidades artísticas, entonces se ofrecían conciertos, lecturas, tertulias, bueno, un montón de cosas que al principio funcionaron muy bien, pero luego pues que empezó a bajar. Y el reto para la biblioteca digital ha sido lograr mantenerse, ¿no? Como cómo nos mantenemos actualizados y estables para que ese grupo que ganamos y esa audiencia que ganamos no recaiga. Entonces han aparecido este tipo de, como de experiencias que les contábamos de los códigos QR en Transmilenio y en otros escenarios que tiene la ciudad, pero también hemos empezado a hacer esa reflexión acerca de lo que significa hacer mediación digital. ¿Qué significa que nosotros podamos como colmar de sentido toda esa información que estamos albergando en la plataforma? Entonces, justo con esta exposición que les mostré hace un momento que se llama Los Bogotanos del Bogotazo, lo que nos pensamos era, bueno, es una exposición digital que solo el que tenga como un dispositivo tal vez pueda disfrutarla, ¿no? Si yo pongo unas pantallas en la biblioteca física, de pronto invito a la gente que la explore, pero hay un público que puede usarla y es ese gran público de los mediadores de la ciudad. Ahí estoy incluyendo, obviamente, mediadores de biblioteca, pero estoy también incluyendo a los docentes, pero también estoy incluyendo a los padres de familia, todo este gran grupo de familias que está haciendo homeschool, y nos empezamos a pensar en una guía pedagógica, es decir, cómo usar los contenidos que están allí. Entonces, nuestra exposición brinda de una manera muy sencilla a la gente cómo se usan estos recursos que están en la biblioteca y los invita a crear nuevos recursos. Entonces, como de una manera empezar a circular conocimiento, ¿no? Como yo les pongo una información, puedo tener un trabajo con la comunidad y potencialmente puedo pensarme en un proyecto digital que se aloje en la biblioteca y que pueda tener como este intercambio de conocimiento. Entonces yo creo que los retos también son como de cómo nos empezamos a innovar también y cómo empezamos a entender cuáles son esos otros servicios que podemos prestar como bibliotecas digitales, ¿sí? Que sean muy cercanos a nuestras comunidades, que entiendan ese contexto desde lugares rurales con poca conectividad, donde tal vez para llegar a la biblioteca digital tengan que diseñar una suerte de, nosotros
tenemos esos bibliobox, que son estas cajas como discos duros que permiten que la gente acceda a contenidos digitales offline. Entonces, ¿cómo empezar a crecer también y pensar en las necesidades de esos usuarios para que las bibliotecas digitales permanezcan actuales, no solo desde la oferta de los contenidos, sino desde la oferta de servicios que se pueda dar? En el caso de Chile, bueno, nosotros desde la creación de la Biblioteca Pública Digital en el 2013 habíamos tenido un ritmo de crecimiento muy parejo, y el 2020 hubo un boom, y ahora volvimos al ritmo de crecimiento prepandémico, que tiene mucho sentido pensando en la flexibilización de las medidas sanitarias. Pero lo que yo creo que fue muy bueno es que generalmente, no sé si generalmente, pero hay mucha gente que ve en la lectura digital o tiene como ciertas reticencias, como no, me gusta más leer en papel, la lectura digital es más superficial, uno tiene más facilidad de desconcentrarse, y creo que la pandemia ayudó a sacar muchos de esos prejuicios. Como la gente leyó más digitalmente en pandemia, creo que eso va a mantener el uso de la lectura digital más allá de solamente el 2020, que fue como este año explosivo. Entonces, claro, nosotros también nos hemos preocupado de mantener el ritmo de crecimiento, pero creo que es imposible volver a ese crecimiento que, claro, que es como el outlier, como es una cosa que está fuera de un crecimiento normal de una plataforma de préstamo digital. En el Perú, si bien es cierto, pues hemos tenido, como bien dice Andrea, un pico bastante alto en este tema, en este tiempo de pandemia, pero creemos que digamos, después de haber pasado ya las olas que han venido por la pandemia, creemos que nuestro estado actual no va a ser el prepandémico, porque si bien es cierto, hay un cierto público que opta por el libro físico, pero hay otro público que ha dicho, no, lo virtual no es tan malo, puedo hacerlo virtualmente, ¿no? Y una manera que hemos visto para poder mantener digamos, esta afluencia de usuarios y el tráfico sea constante, es también integrarlo con otros servicios de la biblioteca. Por ejemplo, en la biblioteca tenemos un servicio ahora llamado Aló BNP, que es un servicio de lectura por teléfono a personas que de repente no puedan leer un libro por diversas cuestiones. Y este servicio usa el contenido de la Biblioteca Pública Digital. Entonces, estamos tratando de integrar las plataformas que tenemos, no, digamos, no solo dejarlo en la internet para que cualquiera lo pueda utilizar, sino también integrarlo con otros servicios, ¿no? Que otros servicios puedan tener a los contenidos de nuestra plataforma como un insumo más para poder brindar el servicio que ellos están pensando hacer. Entonces, por ahí también estamos tratando de poder mantener esta afluencia de usuarios y consumo de nuestros contenidos digitales. Súper, Michelle. ¿Desapareció Michelle? Ahí sí, ¿o no? Ahí sí. Perdón. Mira, realmente es una pregunta que dejó Jennifer Hayward, que se tuvo que retirar. Y en el fondo, la pregunta es cómo tratar de recrear el espacio público de las bibliotecas presenciales, ¿verdad? En la virtualidad. O sea, nos está dando un ejemplo ahora, ¿verdad? Desde Perú, pero ¿cómo pensar en fortalecer estas conexiones entre lectores, redes de usuarios, tratando de recrear ese espacio público presencial afectivo, de alguna manera que tanto extrañamos, ¿verdad? En la virtualidad. Un poco esa es la pregunta. Sí, buena pregunta. Bueno, nosotros desde 2018 que realizamos anualmente un club de lectura, se llama Club de Lectura Digital Inclusivo,
bueno, es digital y participa gente no solamente de todas partes de Chile, sino que desde distintas partes del mundo también. Y es inclusivo porque, bueno, todas las sesiones tienen presente un intérprete en lengua de señas y todas las comunicaciones tienen subtítulos o descripción de imágenes. Buscamos que sea lo más accesible posible y la idea es encontrarse en torno al libro y que, claro, no sea solamente un repositorio de libros, sino que también la Biblioteca Pública Digital permita que haya discusión, espacios de encuentro, de diálogo, de reflexión. El año pasado nuestros temas eran en torno a la pandemia, entonces era ciudadanía, salud mental. Tratamos de que sea lo más contingente posible, son los mismos usuarios los que eligen los libros que vamos a leer, entonces muy participativo. También ya este año va a ser el hacemos anualmente un encuentro de bibliotecas digitales e industria editorial. Este año vamos a hacer el tercero en junio. Es abierto a todo el público para también propiciar la discusión entre las bibliotecas digitales y la industria, porque claro, todo lo que conversamos ahora es necesario que todos los agentes, actores que están dentro del mundo editorial, del ecosistema del libro digital, puedan conversar, porque el 2013 cuando se creó la biblioteca digital, en realidad esto era algo muy incipiente, o sea, había poco. Entonces es muy necesario que, claro, no solamente nos quedemos en los correos y en la pantalla, sino que tengamos espacios de diálogo real y de encuentro para ir mejorando. Hacemos concursos, tratamos de que sea lo más abierto y comunicativo para que, claro, ir mejorando, que hay muchas oportunidades, y esa es la gracia de lo digital, creo yo, que hay mucho espacio para la innovación. Así que sí, nos preocupamos igual de que haya conversación. Muy interesante, gracias. Bien, estimados, estimadas, yo creo que estamos ya en un momento prudente para empezar a decir adiós. Llevamos más de 1 hora 25 conversando. Muy, muy interesante escuchar las experiencias de Perú, de Bogotá y también de Chile. Para mí fue, en verdad, un placer escucharlos, conocer con mucho mayor detalle los distintos proyectos en que están trabajando. Invito a todos a explorar estas distintas plataformas que conocimos hoy día. Y bueno, ojalá que sigamos en contacto ahí, porque creo que hay varias cosas que se podrían pensar a futuro, ¿no? Como información, el oro puro, vamos por el oro puro a darle una vuelta, ¿qué hacemos con él? Así que muchas gracias y que estén muy bien.